amigos, como lo anunciamos, está con nosotros Carlos Brus y Luis Galarreta, ambos reelectos congresistas. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. Bueno, yo quería empezar con el congresista Galarreta, no justamente por lo que comentábamos y la pregunta que era para el día de hoy, ¿no? Este riesgo y además, digamos, los sospechosos comunes, titula el editorial del diario El Comercio. Usted me decía también, congresista, lo ha leído, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Le parece válido que haya poder, que pueda haber esa duda respecto de que puedan tener una mayoría absoluta y también el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que cuando eso sucedió ya sabemos qué fue lo que pasó en nuestro país? Bueno, me parece válido. Muy buenas noches. Primero saludar a Carlos Brus, además saludarlo por su reelección. Creo que es una interesante participación nuevamente en el Congreso. Me parece válido en la medida que hay una libertad de opinión y que la gente puede hacer sus opiniones libremente en un país como el Perú, pero vamos a dejar claro varios aspectos. El primero es que todo está basado en el pasado. Yo te voy a hablar del presente y te voy a hablar del futuro. Keiko Fujimori y Fuerza Popular no solamente ha demostrado en los últimos 5 años, por ejemplo, que siendo 36 parlamentarios, siendo la primera fuerza de oposición, ha tenido una actitud absolutamente democrática en todas sus intervenciones. Por ejemplo, después de 4 años de una mayoría que ha tenido Ollantumala, o sea, esto no es de hoy día, mayoría tienen todos los gobiernos que hay en el Perú y en el mundo, porque tú debes saberlo, Cristian, a ver, que los demócratas ganen el Parlamento y elijan pues, a un republicano, ¿no? O que el PSOE gane el Parlamento de España y elija a alguien del PP. Ollantumala hoy día hizo una mayoría en este gobierno, con Perú Posible, con los PPK, que yo era de esa bancada en ese momento, que pusimos a Judith Simón de vicepresidente, y recuerdo con Solidaridad Nacional. Y la actitud de este gobierno fue pasar por alto a 36 parlamentarios que representaban 1/3 de la población, porque habían sido legítimamente elegidos. Y esa fue, yo recuerdo, mi primera discrepancia con Abugataz, que era presidente del Congreso, no quería saber nada con Fuerza Popular. ¿Y qué comisiones le dieron, Cristian? Después que escogieron todo, dijeron, ahí está, las que nadie quiere. Eso fue la actitud. Bueno, esa actitud, te lo reafirmo, lo que ha dicho Keiko Fujimori, nosotros no la vamos a tener. Nosotros vamos a tender puentes, vamos a hacer diálogo, vamos a consensuar, porque hoy día no es que estemos obligados a generar puentes y a dialogar. Es parte de los políticos, de los actores políticos, es una obligación, es una parte política de Estado. Así que Keiko Fujimori ha hablado de diálogo, de consenso. Yo no quiero sacar reforma de seguridad ciudadana con 73 votos, quiero sacarlo con 130 votos. Correcto. Ahora, ese es un yo consenso. Coincido con usted y también creo que lo dice el editorial del Comercio, ¿no? Pero todo está por verse. Todo está por verse, finalmente. Eso es lo único que yo planteo. Todo está por verse. Antes que lees la palabra, Carlos, yo sé que va a decir varias cosas interesantes. Solamente te vuelvo a decir, siguen hablando del pasado. Yo te hablo del presente. Correcto. En el presente... No, yo no hablo ni del pasado ni del presente. Yo hablo del futuro. Te hablo de la editorial de Comercio. Claro. En el presente, Fuerza Popular le dio la presidencia teniendo los votos, a pesar de que lo mingunearon, porque nunca estuvo en las mesas multipartidarias, le correspondería la primera vicepresidencia, le dio los votos a una persona, de la calidad obviamente de Lucho Iberico, siendo una persona que fue crítico, duro a Fuerza Popular. Ese es el talán democrático de Fuerza Popular. Carlos Brus. Mira, hay 2 temas. El primero es que muchas de las personas que hoy en día están en el fujimorismo también estuvieron en el gobierno de Alberto Fujimori. Y no es que estuvieron de lejos, no. Fueron ministros de Estado, Keiko mismo fue primera dama. Yo no recuerdo que haya renunciado cuando salían todos estos manejos autoritarios en el Congreso y salían todos estos rumores de chuponeos. Tal es así que ella sabía que eso ocurría, que Klimper mismo ha dicho que Keiko lo llama a Klimper cuando a Klimper le da una ministra y le dice, oye, no escuches a Montesinos porque está pasando esto y el otro. Entonces sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y Klimper fue ministro de Estado y ahora es vicepresidente. Hay muchos congresistas reelegidos que... ¿Qué quiere decir? ¿Que se lo dijo a Pepe Klimper y por qué no lo hizo público y lo denunció finalmente ante los medios? Claro, si sabía que está pasando esto irregular, ¿por qué no lo hizo saber si sabía que estaba mal lo que ocurría? ¿Qué le dice eso del pasado respecto de lo que podría hacer eventualmente ese gobierno? Tenemos hay gente que fue muy tolerante, yo no digo que participaron directamente, pero fueron muy tolerantes a cosas que no se deben tolerar en democracia. 1. 2. Desde que cayó la dictadura de Fujimori, los siguientes gobiernos democráticos, ninguno tuvo mayoría absoluta en el manejo del Congreso. Eso ayudó en mucho a que estos gobiernos se manejaran de una manera un poco más respetuosa a las normas democráticas. Yo estoy seguro que si el nacionalismo hubiera tenido 70, ¿cuántos van acá? 71 71 congresistas, hubieran hecho barbaridad y media.
Porque realmente, y tú ves, eso que pasó con Adini, el mismo Lucho Galarreta le intervino en su teléfono siendo congresista. ¿no? O sea, tú notas ¿Cuál sería la diferencia para creer que eso no va a pasar con Fuerza Popular? Tuvieron que amarrarse las manos porque en el Congreso inmediatamente saltamos y no tenían los votos ellos para poder zanjar esas cosas. Entonces, los gobiernos que han sido post-dictadura han sido gobiernos que han estado con las manos amañatadas, digamos, para que no hagan estas tonterías. Va a ser la primera vez, en el caso, para mí negado, pero bueno, que el fujimorismo gane en la siguiente elección, ellos van a tener una bancada que les va a pasar por agua tibia cualquier barbaridad que pueda hacer el Ejecutivo. Y eso, yo soy de la opinión que el Perú no tiene instituciones que puedan frenar eso. El Perú no está preparado para un gobierno de esas características. Bueno, yo le voy a preguntar qué pasaría, porque también es una posibilidad. Pero antes ponme por favor el cuadro, porque claro, usted me dice una cosa, congresista Galarreta, pero por ejemplo vemos a Héctor Becerril que dice, no, el país no está pidiendo consensos de minorías. No sé si lo podemos poner, lo teníamos creo. No está pidiendo consensos de minorías, no dice, ahora en cambio se van a solucionar todos los problemas con que con la mayoría absoluta no hay que conversar con nadie, simplemente los pasamos y se acabó. Entonces, digamos, ¿cómo armonizar estas dos posiciones? ¿No? Por un lado, una que invita al diálogo, como dice usted, yo no quiero pasar con los 71 votos, yo quiero convencer a mucha más gente para que haya justamente este consenso. ¿Cómo? La voz y la línea del partido la ha marcado Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, a diferencia tal vez de como lo ven otros, o el caso del buen Pedro Pablo, que a quien le tengo mucho aprecio y saludo que haya pasado la segunda vuelta, Keiko Fujimori ha sido parlamentaria y Carlos lo sabe. Y Carlos sabe de la actitud democrática de Keiko cuando ha sido parlamentaria, porque hemos tenido como voceros o como operadores políticos en el Congreso de nuestras bancadas coordinar. Keiko Fujimori, que a diferencia de la historia que cuentan de los 90, los 95, pero Luis, ha marcado... sin poder, pues, sin poder. Ese es el ordago, creo que es, ¿no? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es el poder, sin poder es incomparable. Te vuelvo a repetir, claro, digamos, a quien no vamos a convencer, lo vamos a convencer cuando estemos justamente en el gobierno, porque además lo vamos a invitar seguro a Carlos, porque hay que conversar con gente como Carlos Bruce para hacer consenso en el Parlamento. Pero déjame terminar un poco la idea. Hay un compromiso de honor de una líder que ha sido parlamentaria y conoce los mecanismos del Congreso, conoce que es necesario los diálogos y los consensos. El Ejecutivo tiene sus normas que no necesita el Congreso para poner agua, puentes, postes, ese es otro tema. Pero para hacer reformas, obviamente hay que dialogar. Y te digo algo adicional, y Carlos debe saberlo, por eso a mí me sorprende que levanten una duda tan como que esto es peligroso. Tú sabes, Cristian, que nuestro sistema, que es mixto, no es ni presidencial ni parlamentarista, tiene mecanismos, y yo los invito a Carlos, que lo debe conocer, a los televidentes, el artículo 83 del reglamento del Congreso, el artículo 86 del reglamento del Congreso y el artículo 88 del reglamento del Congreso establece las mociones de interpelación, las comisiones investigadoras, las mociones de censura. Entonces, ¿sabes cuántos votos necesitan para interpelar a un ministro en un supuesto, si es que el pueblo y Dios nos permite ser gobierno? Necesitan 20 votos para una moción y necesita... ¿Y para censurarlo? Bueno, para presentar una moción de censura necesita solamente 33 parlamentarios. Para que se apruebe. Para que se apruebe. Pero si la idea es empezar a pensar que vas a censurar ministros... No vas a poder censurar ninguno. Entonces tú estamos complicados. Se supone que uno tiene la censura porque dice que puede llegar a los votos, pero finalmente... No se podría censurar los mecanismos de control político no solamente es zumbarse una censura. Fuerza Popular retiró sus 36 firmas a la censura de Pedro Cateriano porque no queríamos generar inestabilidad a Ollantumala. Por eso le digo, a lo que voy es que vamos a depender de, digamos, el talante democrático o no que tenga Fuerza Popular, y eso todavía es una promesa. Es una promesa, pero yo te aseguro que la promesa y el compromiso de honor hecho por Keiko es válido porque hemos demostrado en varias acciones en los últimos 5 u 8 años que ya viene Fuerza Popular, 13 parlamentarios, primero 36, que lo hemos hecho así. O sea, como oposición, ese señor no y para ser oposición, Carlos Bruce. Fíjate, si tuviéramos el Poder Judicial que tiene Chile o Colombia, o el Ministerio Público que tiene Chile o Colombia, que son instituciones con magistrados respetables y que no se dejan influenciar por el Ejecutivo, yo no estaría tan preocupado. El problema es que en el Perú no hay instituciones. Claro. La Fiscalía, el Poder Judicial, son muy influenciables por el Poder Ejecutivo. Claro está. ¿No? Y ya lo hemos visto en el pasado, y todavía la democracia no ha sido capaz de construir un Ministerio Público y un Poder Judicial como deberíamos tener. Y ese legislativo es el llamado también a construir institucionalidad a través de... Claro, pero esa es nuestra apuesta. Entonces, ahí tenemos un problema de que cuando una persona tenga control ejecutivo, o grupo, control ejecutivo, control del Congreso... Siempre lo ha tenido.
Por ejemplo, García lo tuvo, Toledo lo no contó con eso jamás. Pero si tenía a Ferrero de Bueno, presidente. pero con alianza, o sea, con consenso por ejemplo, previo con otros para partidos. nombrar un Contralor General de la República, lo van a nombrar ellos. Actualmente es una propuesta del Ejecutivo, pero el Congreso tiene que aprobarlo. Ya está por Pero vamos a buscar consenso, ¿no? Vamos a buscar consenso, para de nombrar todas a los maneras. directores del Banco Central, lo van a tener que lo aprueban ellos sin consultarnos a nosotros. Te aseguro que tú vas a estar de acuerdo con lo que se proponga en el Congreso. Entonces, ese es el problema en un país con instituciones tan débiles. Que alguien tenga todo el poder en sus manos en un país con instituciones tan débiles, eso va a acabar mal. La otra parte, la otra cara de la moneda, digamos, con instituciones tan débiles, digamos, con la falta de consensos, de acuerdos políticos, ¿cómo haría PPK de eventualmente ser gobierno con una bancada de 18? Mira, O sea, no confían en nosotros para ser gobierno, porque si quieren confiar en No, es que nosotros. creo que vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. El tema está en que en materia económica, que son las reformas que queremos hacer, creo que el fujimorismo va a acompañar eso porque no hay ahí ningún tipo de mayores discrepancias. Ahora, nosotros somos respetuosos de la democracia, de los derechos humanos, de los derechos civiles y por lo tanto no vamos a presentarle al Congreso proyectos de ley que no sean razonables y que por lo tanto, si es que el fujimorismo se empieza a ponerse a bloquear todas las acciones de gobierno de PPK o se pone a interpelar y censurar ministros como hizo el APRA con el belondismo, lo que se va a desprestigiar ellos. Y el futuro político de ellos es el que se va a poner en entredicho. Correcto. Y nosotros nos encargaremos de señalarlo. Por lo tanto, es una bancada que va a tener que actuar con sentido común a las cosas buenas que se presenten. Pregunta a Carlos Brus, porque justamente, ya que usted lo ha mencionado, por ejemplo, ¿cree que algunas cosas que usted ha impulsado, ¿no? El tema de la unión civil, por ejemplo, pierden posibilidad de ser aprobadas teniendo en cuenta los 71 congresistas que tiene Fuerza Popular y su posición respecto a temas como la unión civil, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que Fuerza Popular no tiene una posición. No tiene una posición. Como Fuerza Popular. Lo que yo he escuchado de Keiko es que dejarían en libertad a que los congresistas tomen una decisión. Y la experiencia que hubo la vez pasada, que hubo votación de la unión civil, la mitad de congresistas en la Comisión de Justicia, 2 votaron a favor, de Fuerza Popular me refiero, y 2 en contra. O sea que eso se partirá y eso me da cierto optimismo de que con que se parta su bancada, más los votos que podemos conseguir de otras bancadas, el apoyo de nuestra bancada, por ejemplo, es total. El apoyo Frente Amplio, imagino que iría en esa línea también, ¿no? También en alguna fórmula, ya sea unión civil o matrimonio igualitario, lo que fuere. Creo que en ese sentido podremos avanzar en derechos civiles. Bueno, primero que todos representan y la gente vota justamente porque los parlamentarios respondan y respalden sus posiciones, porque públicamente cada uno tiene su posición y por eso la gente vota. Pero cuando Carlos dice ellos van a tener que ser muy responsables, claro, o sea, nos llama la responsabilidad en el supuesto negado, obviamente, que gane Pedro Pablo para mí, pero no creen en la responsabilidad si ganamos nosotros, ¿no? Entonces, suena un poco contradictorio, porque no, es que hay una diferencia. Sí consideran hay una diferencia, que no vamos a presentar mociones de censura. Mira, nosotros, y claro, yo no puedo convencerlo a Carlos porque él está en una candidatura presidencial a la cual le deseo mucha suerte, obviamente, pero yo quiero hablarle al peruano, a los peruanos que algunos los asustan con temas del pasado. Keiko Fujimori ha dado muestras claras de una actitud democrática y dialogante. Pero ojo, ustedes miren las acciones que han habido en el Congreso actual. Está bien. Nosotros no vamos a hacer... Correcto. ¿Sabes cómo funciona? Porque Keiko lo sabe. Pero claro. Y termino una idea. Ha dicho, vamos a la Comisión de Fiscalización e Inteligencia. ¿Este gobierno qué hizo? Se lo dio a un aliado para que no lo fiscalice. No, nosotros tenemos que dárselo a la oposición. ¿Qué era la tradición? A este Congreso le tocaba a Fuerza Popular presidir la Comisión de Fiscalización. Y no se la dieron. No, le dieron lo que nadie quería. Correcto. Nosotros jamás, y te lo firmo hoy día porque Keiko ha marcado la línea, jamás una vuelta vamos... business to usual, como dicen los gringos. Nosotros, a volver finalmente fiscalización a la a oposición. lo que era tradicional. Nosotros vamos a asumir con responsabilidad ese respaldo fuertísimo que nos ha dado las urnas, pero lo vamos a asumir con responsabilidad. ¿Para qué? Para fortalecer democracia y fortalecer instituciones. Así que las muestras que ha dado ya Keiko Fujimori y Fuerza Popular de actitudes democráticas están más claras y vamos a atender los puentes. Correcto. Seamos gobierno, vamos a atender puentes solamente les quiero mostrar rápidamente, mientras seguimos con Carlos Brus, que le toca la palabra. Carlos Brus, porque quería mostrar justamente un cuadro, ¿no? Esas encuestas que no se podían publicar en su momento, obviamente ahora se pueden, y obviamente la pregunta respecto a la segunda vuelta estaba ahí, ¿no? Una eventual segunda vuelta entre PPK y Keiko. Vamos a mostrarla mientras voy hablando, por favor. ¿La tenemos, sí? Ahí está, ¿no? Ahí, ¿no? Ligera ventaja de PPK sobre Keiko Fujimori en segunda vuelta, ¿no? Esto es el 7 de abril. Así 45 contra 38, ¿no? Ya no era tan ligera. Así que nada está dicho. Pero lo que quiero decir es que es muy... parecemos ya de PPK, señores. Es muy distinto el rol de una bancada del oficialismo que uno de la oposición. Es muy distinto.
en la oposición tú tienes que ser fiscalizador, tienes que asegurarte de que el Ejecutivo lo haga lo mejor posible. Y desde el oficialismo tú tienes que defender al Ejecutivo y tratar a veces de justificar lo injustificable. Ese es tu rol, ¿no? Entonces, lo peligroso aquí es que cuando eres ejecutivo y efectivamente los errores, ¿quién los comete? Más los comete el ejecutivo que la oposición, ¿no es cierto? El oficialismo, ¿no? Entonces, cuando el ejecutivo cometa errores, porque los va a cometer, no hay gobierno perfecto, entonces no va a haber posibilidad alguna de fiscalizar, de exigir renuncia de un ministro, de nada. ¿Por qué? El oficialismo tiene todos los votos. Entonces, ese es el problema. Ese es el gran problema. Pero al final, congresista Galarreta, eso llega al Pleno, pues sí. Claro, lo van a blanquear. Un informe presenta fiscalización, llega al Pleno y se acabó. Dime hoy día los informes de fiscalización llegan al Pleno y ¿qué le encontraron a Alan García? Pero sí hubo una fiscalización permanente. Entonces, lo que importa es que la gestión tiene que ser abierta y transparente y no poner trabas. El reglamento del Congreso peruano está diseñado para las minorías justamente. Y así se ha usado durante toda la vida. Correcto. Y a mí me preocupa, la verdad, que algunos hoy día se preocupen, y antes cuando le han dado, pues incluso han dicho que sea la presidencia del Congreso. Oye, y cuando Aguataz presidía el Congreso y tenía de presidente al señor John Tumala, no le preocupaba nada. Y le entregaron absoluta mayoría y estuvieron en la mesa 4 años. Nosotros sí hemos demostrado, vuelvo a repetir, absolutamente actitudes democráticas. Siendo oposición. A dialogar. Siendo oposición. Y siendo gobierno, con mayor razón, porque Keiko Fujimori tiene experiencia de congresista y sabe lo importante que es buscar consenso. Nosotros tenemos que hacer consenso, y termino con esto, Cristian, incluso con gente, con grupos políticos que ya no están en el Congreso, porque el Perú ya no está para pleitos, el Perú está para unidad, para tratar de juntarnos. Bueno, el consenso que yo lo quiero retar a Fuerza Popular va a ser con la gente de Gregorio Santos en Cajamarca para poder sacar adelante proyectos mineros y para poder sacar a Cajamarca en la pobreza en la cual se ha metido a raíz de estos últimos años en que han quedado fuera de actividades económicas. Te lo firmo. Esa sí sería una, y esa no va a ser en el Congreso. Cristian, te lo firmo, porque nosotros no decimos que vamos a visitar a Gregorio Santos para una segunda vuelta. Nosotros, el diálogo, el consenso y visitar a los pueblos, lo que hace Keiko Fujimori lo hace 5 años, no ahora por la segunda vuelta. Esa es una política de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular. Le acaba de tirar una chiquita, Bueno, Becerril ha dicho que no hay necesidad de consenso con las minorías. Es que eso, pues, ya se les está saliendo el ADN. Tú tienes una posición, Luis, sumamente democrática, pero a veces salen otras personas que no. Les aflora, ¿verdad? Por su personalidad. Pero lo que quiero decir es que nosotros sí vamos a conversar con todos aquellos dirigentes que quieran conversar con nosotros. Porque en democracia hay que conversar, por más experiencia que tengan. Yo tengo que tocar un último tema antes de irnos, porque finalmente Cecilia Chacón parece que la han puesto en el cuarto oscuro, la han castigado unos días por haber sacado ese tema. ¿Cuál es el tema? Porque además esto también compete a PPK, porque yo creo que PPK ha hecho una jugada maestra, ¿no? Porque ha dicho, bueno, nosotros sí indultaríamos para la primera vuelta, para agarrarse por ahí unos votos, pero ha dicho que, claro, él no va a indultar, sino que si en el Congreso finalmente se aprueba esa ley, él no tendría ningún problema. O sea, al final le tira la pelota a los 71 congresistas de Fuerza Popular. Esa es una palomeada de PPK. ¿Quién en el Perú duda que con el nuevo Congreso no van a presentar un proyecto de ley para sacar a Fujimori de la entiendo cárcel? Eso se cae de Maduro, ¿no? Ella ha dicho finalmente que políticamente no se va a tocar en tema. Yo entiendo que Carlos estamos en la campaña de segunda vuelta, van a querer vender esa idea, vuelvo a repetir, y además si no es que la hayan congelado, es simplemente ella ha dado una expresión y ha mandado un tuit hace poquito, creo que lo han presentado ustedes. Sí. El tema, Cristian, es muy simple y, bueno, Carlos está en otra candidatura, tal vez no me crea. Hemos señalado claramente que ese tema lo ve la familia. Nunca está ni ha estado en nuestra agenda como miembros y candidatos al Congreso. Y los 71 votos van a estar orientados a tender puentes, a consensuar, a sacar reformas y no estar viendo, porque lo ha dicho Keiko Fujimori, a ver cómo el tema político se va a hacer. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué pasa si PPK, siendo ejecutivo, en el caso eventual, manda con su bancada y se presente en este proyecto de ley? Eso será un tema de ellos. Pero es que usted votará en contra. Es que no está en nuestra agenda. Nosotros hemos señalado y respetamos lo que la familia ha decidido. La puede poner, pero no poner en la agenda. ¿Qué sería? Que Pedro Pablo responda sobre el tema. Nosotros, nuestra agenda no está en nuestra agenda. ¿Cómo votaría? No está en nuestra agenda el tema. No, porque claro, Pedro Pablo lo pone para tratar de poner una situación complicada. Keiko Fujimori ha señalado que jamás va a usar el poder político, si es que sale presidenta con el voto del pueblo y bendición de Dios,
para temas familiares y personales. Lo demás es querer ver cómo sacan el asunto de contexto. Nosotros tenemos una agenda diferente en el Congreso y diferente en el Ejecutivo, que la van a ver cuando seamos gobierno. El hecho Correcto, es que porque ese es lo único que dice en el compromiso de honor. No dice algo concreto, no respecto. Dice, no utilizaré el poder político para beneficiar a ningún miembro de mi familia. Es que eso Punto. tiene Ese que es el ver con, compromiso de honor. incluso con los arrestos domiciliarios, que tiene que ver con límites. esa Eso carta- está esa- cerrado. Bueno, con Rosa, con las tíos también, que Cerrado. están con orden de detención y qué sé yo. Ahora, esa carta de compromiso, viejo, es simplemente comprometerte a respetar la Constitución, cosa que ya dábamos por hecho. No tenía que firmar una carta diciendo eso. Al contrario, hacer esa carta ya nos preocupa. O sea, pensaban no cumplir con esos principios, recién lo están firmando. Pucha, qué miedo. La segunda vuelta es acá. esa no es una carta para, esa no es una carta para decir que va a cumplir la Constitución. Esa es una carta para reafirmar lo que viene haciendo hace 5 años y no ahora en la segunda vuelta que recién algunos van a ir a visitar donde no han ganado, dicen, ¿no? Bien. Donde no han sacado votación, dice, pero Hay para que que va a ir a conversar. visitarlos. No, yo sé que usted Recién. no va a conversar porque van a Recién. imponer criterio de la mayoría. Nosotros sí vamos a conversar. Vamos Bien, a- señores, vamos a muchísimas dialogar. gracias. La Gracias, segunda gracias. vuelta está aquí. Hacemos una pausa y regresamos.